La serie adolescencia la ha roto. Ha roto Netflix, ha roto las redes sociales, ha roto Internet, ha roto tu mente, ha roto la sociedad, ha roto el mundo. Internet se ha llenado de decenas de artículos analizando la serie y hablando de sus temas principales. Principalmente el relacionado con la manosfera, los incels y el cómo los jóvenes se están radicalizando en Internet gracias a influencers de ultraderecha. O al menos esta es la conclusión de muchos artículos y en parte tienen razón, pero solo se quedan en la superficie. No me malinterpretéis, hay artículos de crítica que realmente están muy bien y plantean cosas interesantes en cuanto a la serie y a los mensajes que propone. Y la serie también es muy buena, se le pueden sacar muchas lecturas, y una de ellas, de las más evidentes, tiene que ver con el mundo de la manosfera y los jóvenes. Ahora todos saben de la existencia de los incels, saben sus claves con emojis, uno de los principales influencers es Andrew Tate, se han aprendido la famosa ley del 80-20 y sobre todo sabemos que es un grupo que nace en la red, adoctrina a los jóvenes en Internet, se vuelven violentos en soledad y matan en la vida real. Y esto, tú, chaval, que sueles consumir plataformas de entretenimiento, esto es algo que te suena y sabes qué es lo que más o menos puede ser real y qué es más bien cuento. Pero tu padre, tu tío y demás adultos más mayores de tu alrededor no tienen esta idea. Y esta es la imagen que van a recibir sobre este tema. Y de hecho, la serie hace bastante hincapié en esto mismo. Es una serie más dirigida a padres y adultos mayores que a los propios chicos. Y ojo que eso es bien. La serie no profundiza mucho más en esta subcultura porque quiere centrarse en muchos temas más. La educación, la relación con los adultos, la violencia y el caos entre los jóvenes, tanto en la vida real como en las redes. La manosfera solo es un apunte más de todo el conjunto. Y aún así los medios han aprovechado este detalle para generar una narrativa sencilla y directa. Estas ideas corrompen a los jóvenes y los convierten en peligrosos misóginos. Ojo, esta no es conclusión de la serie, esto lo dicen los medios aprovechando el boom de la serie. Y ojo que hay parte de razón, pero opino que esta narrativa no se preocupa por la salud emocional o social de los chavales, sino que tiene otra finalidad. ¿Qué finalidad? Pues quédate hasta el final del vídeo y te lo cuento. Mientras tanto podéis dejando tu hipótesis en los comentarios. Y ojo, a estas alturas asumo que ya has visto la serie, daré por sentada muchas conclusiones, así que espero que seas capaz de seguir el hilo. Ahora bien, ¿qué hace bien la serie? ¿La imagen que se da sobre la manosfera es cierta? ¿Es esa la realidad que hay detrás de las redes? ¿O quizás es todo incluso más turbio? Empecemos por lo más obvio. ¿Representa bien la serie a los incels? Respuesta corta, no. Respuesta larga, definitivamente no. En 1993, en la Universidad de Toronto, una chica conocida en red como Alana creó un foro en internet llamado Alana's Involuntary Celibacy Project, con el fin de conectar y reunir a gente que, como ella, tenía dificultades para encontrar pareja e intimar. El espacio se convirtió en un lugar de apoyo en el que la gente podía expresar sus frustraciones con libertad. Esta es la historia que todo el mundo conoce sobre el origen de los incels, el acrónimo de Involuntary Celibate o celibato involuntario, personas que quieren tener relaciones sexuales o sentimentales, pero no pueden hacerlo. Ya fijaos que esto tiene ya más de 20 años, no es un fenómeno nuevo y además es algo que ya ocupamos en el canal hace algunos años. Eso sí, el término se origina en 1993 con una finalidad social, de apoyo. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, el concepto se fue desvirtuando hasta llegar a lo que hoy conocemos como la comunidad incel, una comunidad que hasta la propia Alana ha terminado horrorizándose. Los incels predican una ideología muy pesimista, consideran el sexo como un producto o una transacción, y las mujeres les niegan dicha transacción. Y digo las mujeres porque la grandísima mayoría de sus componentes son varones que no consiguen encontrar pareja a pesar de sus deseos. Son un grupo profundamente resentido con las mujeres, una gran cantidad de ellos muy misóginos, apegados a ideologías extremas y supremacistas masculinas, que cosifican y deshumanizan a las mujeres al punto que prácticamente son mercancía para ellos y que, por supuesto, sus principales movimientos son en la red. Sin embargo, la visión social que se suele tener de la comunidad es diferente. En redes, sobre todo en X, se usa incel como término de insulto, como un sinónimo de un misógino o de un fracasado, alimentando el prejuicio de que un hombre que no tiene éxito en el ámbito sexual
probablemente también fracasa en el resto de ámbitos, generando un profundo rechazo y convirtiéndose entonces en un insulto especialmente doloroso para dirigírselo a un hombre. Y este es el motivo por el que Jamie comete el crimen en la serie. No era el chico más popular del instituto, aunque sí albergaba, como se puede ver con la conversación con la psicóloga, ideas bastante misóginas sobre su compañera asesinada, aunque la chica también fue bastante cruel con él. Su ataque fue porque ella insinuó que él era un incel o se iba a convertir en uno, pero Jamie rechazaba esa etiqueta por lo que significaba, al punto de querer vengarse de la chica. De ahí muchos medios han hecho mucho hincapié en esta pulsión violenta de la comunidad incel, acentuando que prácticamente son terroristas en potencia esperando a ser. Y desgraciadamente podemos sumar muchos ataques provocados por incels. El más famoso fue el que inauguró la tendencia, fue el de Alex Minassian en Canadá. Y también es verdad que Estados Unidos tiene vigiladas estas comunidades por considerarlas grupos terroristas potenciales. Aunque también decir que la mayoría de estos ataques se han dado en regiones anglosajonas. No conozco ningún caso por ahora que haya sucedido en Latinoamérica o en España. Si alguien sabe algo, pues mira, dejadme algún enlace en comentarios. Pero estos ataques son llevados a cabo por sujetos muy fanáticos y que han caído en un proceso de radicalización muy largo y muy profundo. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad no la conforman asesinos en potencia, la conforman jóvenes, varones con problemas psicológicos, escasos recursos comunicativos y sociales y que son sistemáticamente rechazados por sus círculos más cercanos. Estudios recientes señalan altas tasas de depresión y ansiedad entre sus miembros, además de destacar que un alto porcentaje de ellos, alrededor de un 30% más o menos, están en algún punto dentro del espectro autista, trastorno del desarrollo caracterizado justamente por sus peculiaridades en el procesamiento de la información y por ende en el entendimiento o la emisión del lenguaje y consecuentemente en las relaciones sociales. Y esto genera un ciclo muy degradante. Tienes malestar psicológico que afecta a cómo te comunicas. Esto afecta a tu habilidad de socialización. Provocas rechazo en la gente. Esto causa un aislamiento y este aislamiento empeora tu situación y así hasta el infinito y más allá. Ahora bien, ¿son gente resentida? Sí, pero no son gente violenta. Al menos no en sus actos, pero sí en su forma de comunicarse. Son gente que han sido muy rechazada, que sienten que no tienen control ninguno sobre ese ámbito más social o sexual de su vida y que por supuesto se aferran a cualquier explicación que les dé luz sobre su situación, aunque esas explicaciones terminan siendo incluso más perjudiciales. Sigamos con su lenguaje secreto. ¿Qué pasa con los emojis? Es la revelación más curiosa de la serie, porque revela el cómo los jóvenes se comunican por redes sociales con sus propios códigos. Pero yo no he encontrado ninguna prueba de que en realidad la gente se comunica así. La gente no manda por Instagram y tal, que si los mensajitos con la píldora, el 100, la bombita, los corazones. Más bien es una sacada de la serie que lo que quiere es mostrar estos códigos propios que tienen los adolescentes a la hora de comunicarse entre ellos. Pero mira, ha sido una cosa efectiva porque ahora todo el mundo está rayadísimo y se pusieron a ver si realmente les habían contestado alguna vez con alguno de estos corazoncitos o con la píldora, con la bombita o con... yo qué sé. Y es raro porque, ya que estamos hablando de la comunidad incel, estos tienen una vasta simbología para representar cómo ven toda la realidad. Tenemos a los chats, los hombres atractivos y socialmente exitosos, sabedores de su guapura y que usen para acostarse con muchas mujeres a las que después despreciarán. Las Stacys, mujeres muy atractivas pero tremendamente superficiales y egocéntricas, las cuales solo buscan chats para tener relaciones. Las Beckys, mujeres normales, no tan atractivas, pero que sueñan también con tirarse algún chat, por lo que aspiran a convertirse algún día en Stacys. Los normies, o sea, los hombres normales, básicamente una masa mediocre e invisible que como mucho pueden aspirar a las Beckys mayoritariamente, aunque por supuesto aspiran a las Stacys. Y finalmente tenemos a los incels, chicos que quieren tener relaciones pero no lo consiguen, son sistemáticamente rechazados por las chicas y en general por toda la jerarquía nombrada. Y sí, estoy pillando básicamente todos los ejemplos de Big Bang Theory porque el cómo plantea la serie las relaciones afectivo-sexuales se basa justamente en este esquema, como si siguiéramos en el instituto. Y ojo que estos no son los únicos términos, no, espérate que cojo aire. Whore o slut es un término que suele ser usado en mujeres que han rechazado a un incel o que han estado con otros hombres o que no tienen un comportamiento sexual adecuado. También se refieren a las mujeres como fembots o mujeres robot.
es un término usado para deshumanizar a las mujeres, haciéndolas ver como máquinas programadas solo para responder a sus propios intereses, sin amor, sin empatía ni capacidad de decisión. Están programadas por su biología. También existen las femcel, referido al celibato involuntario para las chicas. También hay un grupo de mujeres que demanda este problema. Eso sí, este es un grupo que buena parte de los incels niega, puesto que, según ellos, todas las mujeres tienen posibilidades de tener sexo si ellas lo desean, por lo que es imposible que este grupo exista como tal, puesto que son ellas las proveedoras del sexo, no los chicos. Pero sí, existen. De hecho, quien acuña el término incel en estos términos realmente era una femcel. También usan los imperecederos términos de alfa y beta, los cuales ya son de dominio público y si te interesan los desmontamos en este videíto de aquí. La ley del 80-20, matemáticas sexuales. El 80% de las chicas prefieren solo al 20% de los chicos que acaparan el mercado. Esto es 100% real, no fake, un link mega upload. Pero el 80% de las morras anda solo con ese 20%. Pero fíjate que tú estás usando el estándar femenino para darle valor a ellos. Exacto. Todas las mujeres tienen atención de los hombres. Pero cuando hablamos de hombres hay dos categorías. El top 20% que tiene toda la atención de las mujeres y el resto, el 80% restante, a los que tú invitas a, oye, lucha y haz por unirte a ese, o sea, por subir a los dos últimos percentiles arriba, porque viven en soledad. Esto se ha repetido hasta la saciedad, pero esta proporción tiene dos orígenes. La primera, la ya conocida distribución de Pareto, perteneciente al ingeniero italiano Vilfredo Pareto, que halló esta proporción muy útil para explicar diferentes fenómenos dentro de la sociología o la economía. Y sí es cierto que es una proporción útil y la podemos aplicar en muchos sitios. La regla 80-20 es que del 100% de lo que tú esperas de tu pareja, tienes que entender que tu matrimonio siempre va a cumplir nada más con el 80%. Totalmente. Establecer prioridades significa usar la regla del 80-20. La regla del 80-20 dice que 80% del valor de lo que hace viene del 20% de lo que hace. Eu prego muito uma regra que se chama regra 80-20. 80% de uma semana consistente lhe dá direito a 20% de um dia totalmente livre. Mi mentora Reagan Hiller, la creadora del método número 1 de manifestación del mundo, dice que nosotros vivimos atrapados en una trampa del 80-20. El 80-20 es, nosotros hacemos el 80% de esfuerzo y con suerte dedicamos el 20% a mentalidad. De hecho, si nos esforzamos, podemos encontrar distribución de Pareto en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Pero no es porque la distribución de Pareto esté en todo per se, sino porque nosotros queremos ver esa distribución en todo. Si nos obsesionamos, podemos hacer que cualquier cosa encaje en ese marco. Anoche me hice una sopa y sé que la proporción perfecta para ello es 80% cardo y 20% de fideos. El 80% de las personas prefieren el serranito sin tortilla dentro del bocata y el 20% restante no tiene ni puñetera idea de la vida. Y también sé que el 80% de la gente que ve este vídeo solo se suscribirá el 20%. Así que rompamos esta proporción y lleguemos al 100% del 100%. Así que ya sabes, suscríbete, dale like, o Pareto se te aparecerá el 80% de las noches. Lo que quiero decir es que la distribución de Pareto no es tan real como nuestra apofenia, o nuestro sesgo cognitivo que nos hace identificar patrones familiares donde realmente no los hay. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Esto por un lado, pero por el otro, la segunda fuente de donde nos vienen estos datos son de las primeras conclusiones hechas dentro de las aplicaciones de citas, tipo Tinder o OkCupid, que fue, creo, la primera en publicar estadísticas al respecto. Estos datos son reales, pero dentro de la aplicación. El error está en generalizar estas conclusiones de las apps en la vida real, como si fuese algo equivalente, cosa que no lo es. Si queréis saber más sobre los datos de estas apps, tengo 2 vídeos hablando sobre estas aplicaciones y sobre cómo se traducen estos datos. Las apps de citas no son un medio representativo de todas las interacciones afectivo-sexuales humanas, porque para empezar, limita las opciones de interacción. Si realmente crees que en la vida real la gente juzga y selecciona a la gente por lo que les ve en una foto, o tienen los mismos comportamientos en persona que en un chat,
Lo llevas listo, chica, date cuenta, toca pasto. Es como considerar que jugar a las máquinas tragaperras o de pachinko, como cada uno las conozca, es equivalente a ser un romántico. Pero bueno, comparaciones peores he visto. Comerse una naranja se parece mucho a un buen matrimonio. Aquí hemos venido a ver comer naranjas. Pero volvamos a lo interesante. Los incels no hablan de la ley del 80-20. Esa es otra sacada de la serie. El 80-20 solo es un argumento muy visual para representar otro fenómeno que sí forma parte de la comunidad incel, como de toda la manósfera: la hipergamia. Y con este concepto hasta hace escasamente un par de años y algo me generaba mucha confusión, hasta que me di cuenta que existen dos definiciones de hipergamia: la dada desde las ciencias sociales y la dada desde la manósfera. Desde las ciencias sociales entendemos la hipergamia como una tendencia de emparejamiento, en la cual los individuos escogen a parejas con atributos semejantes o superiores. O sea, de todo el grupo voy a preferir al más parecido a mí o mejor. Quien sigue normalmente estas tendencias en muchas sociedades son las mujeres, y hay mucha literatura que lo respalda, pero no deja de ser algo que puede cambiar con el medio, la cultura o las condiciones particulares de cada persona. De hecho, en los últimos años se está observando tendencias de todo lo contrario, de hipogamia, al menos por ahora en el ámbito de la formación académica. Así que, imitando a mi amiga Valentina Ortiz, son tendencias, no normas, tendencias, no normas. Pero ahora tenemos la hipergamia vista desde la manósfera, cuya definición es la preferencia femenina por los hombres del mismo estatus superior. Por ahora la definición cambia poco. Sin embargo, también afirman que esto forma parte exclusivamente de la naturaleza femenina, está en su biología y está programada para ello. Por eso, desde la perspectiva incel y demás sectores de la manósfera, se considera que el comportamiento de la mujer está predestinado a actuar de manera superficial, como si no fueran capaces de tomar decisiones emocionales más allá de sus instintos. Esto alimenta la idea de que las mujeres no tienen autonomía o humanidad real, solo siguen una programación encajada dentro de su instinto reproductivo. Por eso se las compara la más de las veces como robots. Es una visión muy misógina, sí, que cae en el reduccionismo biologicista también, y que además es la columna vertebral de muchos de estos discursos. Sin embargo, es solamente eso, narrativa. Se suele decir que la mujer es hipergámica. Mi padre no tenía un peso y mi madre estaba locamente enamorada de él, y he aquí yo. Si tú metes en la mente de las mujeres una idea de que existe un fenómeno llamado hipergámica que es común entre todas las mujeres, y tú por medio de la repetición haces mella, o sea, haces hincapié en eso a diario, tú vas a crear ese comportamiento precisamente en la mujer. Es posible, porque eso le llamamos autosugestión negativa, autosugestión positiva, en el caso de que tú estás autosugestionándote, o sugestión, que lo estás haciendo hacia los demás. Si hablamos de hipergamia, en términos generales es falso. O sea, si tú coges al Homo sapiens, como decía, primitivo, en un contexto salvaje, no va a pasar que las mujeres solo se fijen en el que tiene más dinero, para empezar, porque no había dinero. No había dinero, exacto. Después, porque no solo el estatus era económico y político, sino que podías ser pues un buen cazador, o no serlo tanto, pero ser bueno en otras cosas. ¿Y qué pasa con las pastillitas? Pastillitas verdes, rosas y azules le dan a mi vida muchísimo amor. Evidentemente viene de la película Matrix, y la simbología es la misma: la pastilla azul para aceptar una realidad falsa y la roja para despertar. Sin embargo, el primer uso popular de esta simbología con connotaciones políticas viene de la mano de Curtis Yarvin, un bloguero neorreaccionario que empezó a usar la simbología de Matrix para explicar las dos realidades políticas de Estados Unidos. La pastilla azul la tomaban los ciegos ante las malicias de las políticas progres y woke de Estados Unidos, mientras que la pastilla roja se la tomaban aquellos que despertaban a la realidad de que esas políticas solo conducían al colapso de la sociedad y que los valores tradicionales siempre han sido los naturales y los que mantienen la sociedad. Poco después, a través de diferentes foros de Reddit y 4chan, esta simbología de las pastillas se fue centrando más en discutir cuestiones de género.
La pastilla azul significaba aceptar a las mujeres como seres de luz maravillosas y a los hombres como absolutos culpables de todos los males de la sociedad. Y la pastilla roja significaba despertar de ese sueño, de que todo lo que te han contado sobre las mujeres es falso, son humanas, también tienen malicia y que los hombres están en desventaja en el mercado sexual. Fijaos la cantidad de significado que tiene la puñetera pastillita y cómo ha evolucionado, pero la serie... Al final la serie son solamente 2 emojis. Y tomando exclusivamente esta última connotación de las pastillas y la visión del mundo que proponen, nace la Red Pill, otro grupo con una perspectiva más radical y separatista de los activistas por los derechos de los hombres. Recopilan perspectivas de otras corrientes dentro de la manosfera, centrándose sobre todo en las dinámicas entre géneros y el mercado sexual. Por cierto, ¿qué es esto de la manosfera? ¿Qué es esto de los activistas por los derechos de los hombres? ¿Cómo que la Red Pill son solo un grupo más que recopila teorías de otros grupos? Si eres nuevo en esto y no te estás enterando de nada, te invito a mi directo donde hablaremos de este tema, breve historia de la manosfera, donde repasaremos sus orígenes, diferentes grupos, figuras influyentes, sus filosofías, todo. Más información en el comentario fijado. Nos vemos allí. Sin embargo, aquí no queda la cosa, existe otra visión quizás más pesimista sobre el mundo si cabe, más radical y que, desgraciadamente, cada vez está ganando más fama, la Black Pill. Aquí asumimos que si no tienes ciertas cualidades físicas o gozas de riqueza económica, estás condenado al ostracismo sexual, ninguna mujer va a querer estar contigo. Los incels, como tal, están considerados como un grupo de riesgo y en algunos casos peligroso, pero la Black Pill per se está considerado como una ideología peligrosa también, puesto que alimenta ideas muy autodestructivas, fomentando en muchos casos la voluntad de quitarse la vida. Pues bueno, estos son todas las referencias que guarda la serie, y he resumido a más no poder las cosas, así que ya sabéis la chicha que hay detrás de cada conceptito que se ha estado mencionando. Ahora lo grave del asunto, si te expones a estos mensajes de la manosfera, ¿automáticamente te convertirás en un delincuente sexual, como dicen los artículos? No necesariamente, pero si aceptas muchas de estas premisas, que sepas que estás aceptando ideas muy perjudiciales, no solamente para las mujeres, sino para ti también. La manosfera como tal sí tiene mucha misoginia, son muchos grupos y son muchas ideas, pero no nos estamos enterando de nada porque por lo general siguen siendo desconocidos al ojo público mayoritario. Aunque cada vez más tienen más auge a través de los influencers y contenidos que refuerzan sus ideas. Sin embargo, esto no es al 100% así. No todos los componentes dentro de lo que engloba la manosfera son misóginos y no todos los grupos tienen estas mismas visiones filosóficas que se comparten mayoritariamente dentro de la manosfera. Estamos muy alejados, los adultos no comprenden a los chicos y estos están desorientados. Nos hemos olvidado que los jóvenes crean sus propias subculturas y normas, cuyos referentes no son las figuras paternas, sino los iguales, los hermanos mayores que sirven de mentores, y esos nuevos hermanos mayores ahora se encuentran en Internet. Sin embargo, la narrativa que se está formando por parte de los medios tampoco me gusta. Una de las culminaciones es este artículo del Español asociando los crímenes de un violinista en serie con el contenido de supuestamente influencers de ultraderecha. Y esta construcción la verdad que me recuerda mucho a otro caso. La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. Pero el mensaje está claro, si te expones a estos mensajes, te conviertes en un violeta. Al igual que si juegas a videojuegos de rol o violentos, te conviertes en un asesino en serie. El reducir el acto de un delito tan grave a un solo elemento, ya sea la exposición a un videojuego o la exposición a cierto contenido en Internet, es una forma muy responsable de concluir algo tan complejo como indagar sobre los motivos de un crimen. Y más cuando nos estamos refiriendo a la población joven, porque no os penséis que la salud o la integridad moral de los jóvenes importa mucho aquí. Importa en cuanto los medios están viendo que estos se están alejando de sus paraguas ideológicos y por el otro lado importan porque se convierten en buenos clientes. Este reclamo de la manosfera o de los incels por parte de los medios me suena más a otro chivo expiatorio, otra asustaviejas con el que alertar a los padres y demás jóvenes.
Es hacer un hombre de paja de un problema mucho más profundo, grave y que la mayoría todavía desconoce. Cuando la solución debería de pasar por ver cuáles son las verdaderas problemáticas que atañen a estas generaciones más jóvenes y ver por qué estos nuevos discursos son más atractivos entre ellos. En vez de recurrir a la táctica de siempre de señalarlos, de reñirles porque están haciendo las cosas mal, que tienen que hacer las cosas bien, como nosotros decimos, y después nos llevamos las manos a la cabeza cuando rechazan estas mismas ideas. ¿Sabías toda esta terminología de la manósfera? ¿Crees que la serie Adolescencia será premonitoria? Deja tu opinión en los comentarios. Y recordad, nos veremos muy prontito en directo. Así que mientras tanto, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.